por cerrar nuestros ojitos, incluso si de pronto por ser esto virtual, a veces sacamos el espacio y nos damos más libertad para responder otros chats, para responder otros mensajes o para estar pendiente de otras cosas en la casa. Te invito para que te sientes, para que te quedes quieto, quieta, para que sueltes lo que tienes en este momento y para que juntos clamemos una ayuda del cielo, clamemos al Rúa, que significa aire, que significa fuerza, que significa nuestro oxígeno, al Espíritu Santo para que en este momento venga a derramar su gracia en nuestros corazones. Por eso ahí en tu casa vas a pedirle al Espíritu Santo que hoy Él no tenga la puerta cerrada para nuestro corazón, sino que la tenga abierta de par en par. Y vamos a abrírsela para que juntos podamos aprender a conocer más de cerca el amor de Dios. Por eso ahí con tus ojos cerrados, con tus manitos en posición de recibir, vamos a suplicarle al Espíritu Santo desde el corazón que venga a llenar nuestra vida, que venga a suplir todo lo que hace falta de esas casi 31 lecciones que hemos vivido en el proceso de consagración, que hoy venga a completar, a poner ese moñito en este proceso de 33 lecciones, en este proceso de conocimiento, de amor, de encuentro con Dios, en este proceso de soltar la piel vieja, de soltar a ese hombre viejo, de soltar a esa mujer vieja, que desde hace tanto tiempo está tratando de volver nuevamente a seducirnos, volver nuevamente a enamorarnos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que en este momento destruya todas las barreras que están obstaculizando su ingreso a nuestra vida. Vamos a pedirle hoy a Él que venga a llenar nuestra vida y nuestro corazón. Ven, Espíritu Creador, nuestras almas visita y tu gracia infinita infunde el corazón. Tú eres el abogado, don de Dios, fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador, infúndenos tu nombre, y con tu viva llama el corazón inflama, dale fuerza y vigor, aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor, obténnos conocer de espíritu divino, vivir en ti, Dios trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Del Santo Espíritu de Dios, ven a llenar mi corazón. El Santo Espíritu de Dios, ven a sanar mi corazón. Te damos gracias, Santo Espíritu de Dios, porque sondeas nuestra vida, porque estás aquí, siempre presente, como el aire, pero no nos damos cuenta.
Estás ahí siempre en medio de nosotros, cargado de gracias, llenito de gracias, gordito de gracias. No estamos dispuestos a recibirte siempre, Señor. Danos la gracia, Santo Espíritu de Dios, de que podamos en esta noche conocerte y amarte, amarte y desearte y tenerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. Bueno, hoy vamos a hablar precisamente de esa persona que ahorita estábamos clamando y pidiéndole al cielo, que es el Espíritu Santo. Vamos a hablar hoy sobre el Espíritu Santo, al que muchos llaman el gran desconocido, aquel a quien todo el tiempo llamamos, todo el tiempo pedimos su presencia, pero que tal vez cuando nos dicen cómo es el Espíritu Santo o quién es el Espíritu Santo, uno a veces se queda muy corto y se queda incluso con los ejemplos de cuando uno era niño. El Espíritu Santo es como una palomita que tiene unas alas y que cuando abre las alas llena de muchas cosas lindas a todas las personas. Eso era lo que a uno le decían cuando era pequeño. Pero lo más increíble de todo es que, bueno, conocemos al Padre en cierto sentido porque Jesús nos muestra al Padre, ¿cierto? Conocemos al Padre porque cuando el Señor estaba siendo bautizado por Juan Bautista, se abrieron los cielos y se escuchó una voz, así como lo relatan las Sagradas Escrituras: este es mi Hijo amado, escuchadlo. Conocemos al Padre también porque han habido místicas, han habido santas, han habido videntes a las cuales el Señor les ha revelado ciertos detalles del Padre. Y conocemos al Hijo precisamente porque el Hijo vivió con nosotros en cierto sentido hace muchísimos años, estuvo en medio de nosotros, hace más de 2000 años estuvo con nosotros, compartió con nosotros, comió con la raza humana, compartió las cosas que la raza humana comparte y vive diariamente, sus cosas fisiológicas, biológicas, el tema afectivo, ¿cierto? Todas esas cosas las vivió Jesús también. Y también conocemos al Hijo por el tema, por ejemplo, de las huellas que ha dejado Jesús a través de todos sus profetas, de todos sus discípulos, y particularmente con la sábana en la que fue cubierto, que nos deja como una pequeña imagen de cómo era Jesús. Pero al Espíritu Santo, perdón, digamos que se nos hace un poco más difícil interpretar su rostro o tener una imagen clara de él. Pero es algo muy, muy, muy interesante porque justamente cuando uno habla o le preguntan a uno qué es el Espíritu Santo, uno no tiene una imagen clara. A uno le dicen cómo es el Padre o quién es el Padre, y uno sabe responder porque también, aparte de cómo nos hemos sentido amados por el Padre, Dios, también hemos tenido la imagen de un Padre en nuestra vida, o también hemos tenido la imagen, sí, abstracto y algo impersonal. Y cuando hablamos de algo abstracto y algo impersonal, uno dice, si es algo impersonal y si es algo abstracto, ¿cómo amar a algo que es abstracto y que es impersonal? O más aún, ¿cómo querer estar cerca de algo que es abstracto y que es impersonal? Entonces, muchas personas, por ejemplo, cuando les preguntan qué es el Espíritu Santo, siempre dicen: el Espíritu Santo es una energía que transmite cosas muy bellas, que es portadora de cosas muy importantes de Dios, ¿cierto? Sin saber aún definir realmente lo que es el Espíritu Santo. Y recordemos que el Espíritu Santo obviamente no es una energía, obviamente no es solamente un portador, sino que es mucho más que eso.
Cuando nos hablan de la Santísima Trinidad, siempre nosotros decimos son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, ¿cierto? En un solo Dios verdadero. Pero entonces no nos referimos a que el Hijo, es persona, pero el Espíritu Santo es simplemente espíritu, es solamente abstracto. Y el Padre es también una persona. Todos los tres, la Santísima Trinidad, son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Y aquí no vamos a explicar, obviamente, el misterio de la Santísima Trinidad, porque eso sería casi que imposible en este momento, porque luego lo reconoceremos y lo tendremos frente a nosotros. Ese hermoso misterio se nos será revelado. Pero sí vamos a aclarar un poco quién es el Espíritu Santo, no tanto qué es, porque ahorita mencionábamos, si quisiéramos definir qué es el Espíritu Santo, entonces estaríamos diciendo que es algo y no alguien, pero cuando vamos a hablar sobre quién es el Espíritu Santo, nos referimos a una persona, ¿cierto? Nos referimos a una persona. Entonces, cuando a uno le dicen, cuando nos preguntan quién es el Espíritu Santo, a uno siempre se le viene a la cabeza o al corazón, el Espíritu Santo es un fuego, el Espíritu Santo es un soplo, ¿cierto? Como lo revela también la Sagrada Escritura en muchas ocasiones que ahorita vamos a mencionar, y espero que tengan ahí la Biblia para que nos hagamos preguntas y respuestas también y busquemos en la Sagrada Escritura quién es el Espíritu Santo también y cómo lo representan. Entonces nos dicen que el Espíritu Santo es un fuego, el Espíritu Santo es calor, el Espíritu Santo es aquel que da sabiduría, el Espíritu Santo es un soplo, ¿cierto? Estos son los atributos del Espíritu Santo, mas como tal no es en esencia el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque cuando yo hablo de un fuego, yo no puedo hablar con un fuego, sino que puedo tener dominio sobre ese fuego, ¿cierto? A diferencia del Espíritu Santo. Yo no puedo dominar al Espíritu Santo. Y esa es una gran diferencia, ¿cierto? Entre esos atributos y lo que es en esencia el Espíritu Santo. Entonces, en muchas ocasiones el Espíritu Santo ha sido definido como agua, ¿sí? Primero como agua, a través del bautizo por el cual penetra el Espíritu Santo a la vida del ser humano. También ha sido definido el Espíritu Santo como una nube en el desierto que evitaba los fuertes días de calor, sí, que también en muchas ocasiones sucedió en la Sagrada Escritura, que ahorita lo vamos a leer. Y también, no sé si recuerdan ese momento tan especial del profeta Elías, en el que menciona, por ejemplo, en el monte Oreb, que la zarza ardía y que el Espíritu Santo estaba allí. También en un pasaje bíblico supremamente hermoso en el que menciona que escuchó un fuerte ruido y ahí no estaba el Señor, ahí no estaba el Espíritu Santo. Pero luego escuchó y sintió una leve brisa y ahí era donde estaba el Espíritu Santo. Luego también donde aparece el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura, en ese pasaje en el que el Señor nos narra en los Hechos de los Apóstoles el momento del Pentecostés, que ahí, a diferencia de lo que nos narra el profeta Elías, que se sentía el Espíritu Santo, que estaba el Espíritu Santo en una leve brisa, en una suave brisa, aquí en el Pentecostés el Espíritu Santo parecía como un terremoto, ¿cierto? Como aquel que llegaba, mejor dicho, a despertar a sus apóstoles que estaban dormidos, que estaban con miedo, que estaban con temores, que estaban escondidos, y les dice y les da la gracia y la fuerza para que salgan a hablar en todos los idiomas, en todas las lenguas nativas y puedan escuchar todo el reino de los cielos. Entonces, esas son como esas diversas formas de manifestarse del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura, como agua, como nube en el desierto para poder evitar los días de calor, en el profeta Elías, que se narra como un leve soplo, que transmite paz y tranquilidad, gozo, y luego también en el Pentecostés, como aquel que llega a dar la vida, el fuego
y el ardor en el corazón, el ardor apostólico que los discípulos necesitaban para salir a evangelizar. Entonces, muchos santos han buscado representar, así como las formas de manifestación que el Espíritu Santo nos da a conocer a través de la Sagrada Escritura que ahorita mencionábamos, también los santos nos muestran algunos ejemplos de cómo ellos comprendían que podían entender un poco en la Santísima Trinidad o incluso al Espíritu Santo. Entonces yo creo que se les ha mencionado en muchas ocasiones, yo creo que Santi o Wendy o los misioneros que los han estado acompañando, les han mencionado en muchas ocasiones que, por ejemplo, San Patricio de Irlanda mencionaba y representaba a la Santísima Trinidad como un trébol, ¿cierto? Que son 3 hojitas, cada hojita es representada en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero como tal, el trébol como tal es una sola cosa. Sin embargo, esta representación incluso no llega a ser ni siquiera cercana a lo que realmente es la Santísima Trinidad. Otros, por ejemplo, han dicho, la Santísima Trinidad podemos compararla como un huevo. Está la cascarita, está la clara y está la yema. Pero también es un planteamiento muy errado. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer huevo solamente con la cáscara, o yo no puedo hacer huevo solamente con la yema, o solamente con la clara. Ahí me voy a hacer un daño, me corto pues si me como la cáscara sola. Y la yema sola o la clara sola no vas a ver lo mismo, no es un huevo, ¿cierto? Y lo mismo pasa con el trébol. Si yo le quito al trébol una hoja, no estoy diciendo que esa hoja es un trébol, ¿cierto? Ya deja de ser un trébol por completo. Entonces, en esencia, ninguno de esos conceptos se logran acercar a lo que realmente es la Santísima Trinidad y particularmente el Espíritu Santo. Pero hay un planteamiento muy hermoso del padre Jorge Loring, que falleció hace algunos años, un sacerdote maravilloso, realmente que a Dios fue realmente demasiado iluminado por Dios, escribió demasiado sobre teología y especialmente este planteamiento que les voy a contar sobre la Santísima Trinidad es muy cercano a lo que puede ser, aunque tampoco se aproxima por completo porque un misterio delante del hombre se queda totalmente pequeño, porque el hombre es pequeñísimo. Y bien dicen por ahí que para poder entender y comprender bien las cosas de Dios en plenitud, hagamos de cuenta que tenemos una torta, tenemos un ponquerramo. El ponquerramo ya viene dividido, ¿cierto? Viene dividido, no recuerdo si en 6 o 7 partes. Pero entonces, para poder comerme ese ponquerramo, yo saco una parte de ese ponqué, la porción, ¿cierto? La porción personal. Pero cuando yo me como esa porción personal, ¿me estoy comiendo todo el ponqué completo? No, para nada, obviamente no. Para yo poder quererme comer el ponqué completo, también debo introducir ese pedacito de ponqué personal, esa porción, a ese ponqué en general. Y así puedo decir que tengo un ponqué completo, ¿cierto? ¿Por qué les puse este ejemplo del ponqué tan extraño que no tiene que ver nada con la Santísima Trinidad? Por lo que ahorita les estaba diciendo. Para poder comprender las cosas de Dios, es mejor entenderlas en comunidad, es decir, integrarnos ahí, que nosotros seamos esa porción del ponqué, integrarnos ahí, a estar apartados de Él, porque así va a ser mucho más difícil entenderlas. Si aún estando cerca de Dios nos cuesta entender las cosas de Dios, imaginémonos lejos de Él. Sí que va a ser mucho más difícil, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el ejemplo que el padre Jorge Loring planteaba sobre la Santísima Trinidad? Él decía que el sol podemos compararlo con la Santísima Trinidad. ¿En qué? En que el sol es todo fuego, es todo luz y es todo calor. Por esas 3 cosas. El sol es todo fuego, todo luz y todo calor. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo digo que el sol es todo fuego, todo luz y todo calor, me estoy refiriendo a 3 soles distintos. No, ¿cierto? Obviamente no, ¿cierto? El sol tiene esas 3 propiedades,
pero es un solo sol. Me estoy refiriendo a un solo sol. ¿Y lo más bello de este planteamiento que nos ofrece el padre Jorge Lori? Cuando comparamos la luz y el calor son los mismos. Obviamente no. Tiene totalmente un concepto distinto, una definición distinta, una propiedad distinta. Puede haber una luz, pueden haber diferentes luces, ¿cierto? Como muchos las conocemos, y el calor con la luz obviamente no tiene como tal una relación, aunque en cierto sentido sí también, porque obviamente aquello que posee calor o que tiene calor en esencia puede llegar a transmitir luz, pero no en todas las ocasiones, ¿cierto? Como el clima. Pero entonces, a pesar de que este planteamiento del padre Jorge Loring no se acerca por completo a lo que es la Santísima Trinidad, sí nos da una muy buena, un buen empujoncito como para entenderlo, ¿cierto? Y muchos alrededor del tiempo han planteado incluso que, bueno, ellos dicen, muchas personas han dicho, bueno, entonces son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. O sea que entonces son tipos de expresiones de Dios. Dios a veces se expresa como Padre, Dios a veces se expresa como Hijo y Dios a veces se puede expresar como Espíritu Santo. Pero eso es algo totalmente falso. Sí, porque cuando hablamos de persona, ¿cierto? No nos estamos haciendo referencia a un Dios que se pone una máscara y que un día actúa como Padre, al otro actúa como Hijo y al otro actúa como Espíritu Santo. Además, incluso podemos recordar, por ejemplo, el momento del bautismo del Señor. Cuando Jesús estaba siendo bautizado, que quiso voluntariamente ser bautizado por Juan Bautista, que ahí es donde Juan le dice en ese momento tan hermoso, yo no soy quien debe hacerlo, antes hazlo tú conmigo, ¿cierto? En ese momento recordemos que narra la escritura que se abre el cielo, se escucha la voz que dice, este es mi Hijo amado, escuchadlo, y a la vez desciende el Espíritu Santo sobre Jesús, que todos lo ven, ¿cierto? Y se admiran. Lo mismo en la transfiguración, en el monte Tabor. Entonces, en ese momento uno diría, bueno, ¿será que entonces Jesús, si es unas facetas, si la Trinidad es una faceta de Dios, es decir, un día es Hijo, otro día es Espíritu Santo, otro día es Padre, entonces, ¿cómo el Señor iba a poder en ese momento del bautismo manifestar manifestar otra voz distinta al Padre o manifestarse también como Espíritu Santo, sabiendo que todos los que estaban ahí en ese lugar con Juan el Bautista estaban siendo testigos de ese momento tan especial del bautismo del Señor, ¿cierto? No sé cómo es que se le llama, no sé realmente el concepto, aquel que habla varias voces, ¿cómo es que se le dice? No me acuerdo en este momento. Pero bueno, obviamente Jesús no iba a hacer eso, ¿cierto? Entonces ahí es cuando, por ejemplo, muchas personas hablaban sobre que era una expresión de Dios el hecho de ser un día Padre, otro día Hijo, otro día Espíritu Santo, pero esto realmente es una herejía que se conoce como el modalismo. Es una herejía que se conoce como modalismo y que lo que dice es que Dios se presenta o se representa o se expone ante las personas a veces como Hijo, como Padre o como Espíritu Santo. Pero recordemos que son tres personas, ¿cierto? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, una cosa muy hermosa que lo dice en este momento, a ver, creo que no recuerdo muy bien, pero es un sacerdote, es un franciscano que menciona algo muy bello. Él dice, el Espíritu Santo es el amor con el que se aman el Padre y el Hijo. Es el amor con el que se aman el Padre y el Hijo. Ese es el resultado de ese amor, ¿cierto? Y es algo completamente distinto al Hijo y al Padre. Y ahí es donde decimos que el Padre es el amante, ¿cierto? El que ama. El Hijo es el amado, el que se deja amar, y el Espíritu Santo es el amor. Son unas tres personas distintas, un solo Dios verdadero, y son entre todos el amor. Y esa es digamos que una pequeña particularidad de la Santísima Trinidad. Y
algo muy hermoso también es que el Dios del amor no es, al hablar de amor, no estamos hablando solamente de una expresión, sino de una persona en particular. Sí, cuando nosotros obviamente hablamos del amor, a veces, casi siempre nos referimos a una expresión, a un sentimiento, pero este amor, el Espíritu Santo, ha tomado una forma, ¿cierto? Y eso es lo que le da particularidad al Espíritu Santo. Entonces, a través del bautismo, por ejemplo, recordemos que en este momento del bautismo nosotros recibimos al Espíritu Santo y por el bautismo nos hacemos hijos de Dios. Entonces, al hacernos hijos de Dios, es el Espíritu Santo el que penetra la vida del hombre por completo, en su totalidad. Y al penetrar la vida del hombre, luego sigue, a medida en que ese hombre crece, de que esa persona se hace mayor, requiere de una confirmación, que es lo que hemos experimentado todos, que es ese momento tan especial de la confirmación, en el que nuevamente recibimos una unción particular. Y en esa confirmación, muchas veces a nosotros nos preguntan, bueno, ¿qué fin tiene la confirmación como tal? Entonces, hagamos un pequeño paréntesis acá. El bautismo lo que hace es confirmarnos como hijos de Dios, darnos nuevamente como hijos adoptivos de Dios, nos da el Espíritu Santo y digamos que enciende una llamita en nuestro corazón, que va a arder como cristianos durante toda nuestra vida. Pero el Espíritu Santo pero la confirmación, cuando recibimos la confirmación, es como ese momento especial para poder avivar ese fuego, para que ese fuego no se extinga, para darle un poquito más de fuerza a ese fuego. Entonces, aunque la llama está ahí, hay que avivarla. Y eso es lo que hace la confirmación. Eso es lo que hace principalmente la confirmación, avivar la llama que hay en nuestro corazón como hijos de Dios, como cristianos. Entonces, esto, yo no sé si de pronto algunos de los que están aquí tienen en sus manos la Sagrada Escritura, la Biblia. ¿Alguno de pronto la tiene? Listo. Pueden buscarme, por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo del 15 al 17. Yo también voy a buscarla por acá. Capítulo 5, del 15 al 17. Si alguien lo encuentra, puede avisarnos. Yo lo tengo Listo, listo. listo, dale. Sí. La gente incluso sacaba a los enfermos a las calles y los colocaba en camas y camillas por donde iba a pasar Pedro, para que por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Acudían multitudes de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo a sus enfermos y a personas atormentadas por espíritus malos, y todos eran sanados. Sigo. Los apóstoles son nuevamente arrestados. El sumo sacerdote y toda su gente, que era del partido de los saduceos, decidieron actuar en la forma más enérgica. Apresaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel durante la noche y los sacó fuera, diciéndoles: vayan, hablen en el templo y anuncien al pueblo el mensaje de vida. Entraron pues en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Mientras tanto, el sumo sacerdote y sus partidarios reunieron al Sanedrín con todos los ancianos de Israel y enviaron a buscar a los prisioneros a la cárcel. Pero cuando llegaron,
Los guardias no los encontraron en la cárcel. Volvieron a dar la noticia y les dijeron: hemos encontrado la cárcel perfectamente cerrada y a los centinelas fuera, en sus puestos, pero al abrir las puertas no hemos encontrado a nadie dentro. Hasta ahí, hasta ahí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, hay una parte en la que, Dios te pague, hay una parte en la que mencionan que cuando estaban pasando los discípulos, sacaban a las personas enfermas en camillas incluso, y mencionan una parte muy bella, dice, sacaban a los enfermos de las calles en el versículo 15, sacaban los enfermos a las calles poniéndolos en camas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. La sombra no era como tal la de Pedro, ¿cierto? Era la sombra del Espíritu Santo, para que habitara sobre ellos, es decir, para que nuevamente volvieran a ser confirmados, volvieran a ser también sanados. Entonces, esta es una forma muy especial en la que también el Espíritu Santo se puede manifestar a través de nosotros. Recordemos que en hebreo, Rúa significa soplo, eso significa como tal en hebreo, Rúa, Espíritu Santo, soplo. Y pongámonos a pensar también, es muy sabio Dios porque incluso si nosotros no tenemos aire, ¿qué podemos hacer? Absolutamente nada. No podemos ni fritar las tajadas del almuerzo, no podemos respirar, no podemos hacer las cosas diarias que hacemos en nuestra rutina, no podemos vivir ni siquiera. Por eso el Espíritu Santo es un soplo, es aire, es el aire de la vida espiritual. Y si nosotros no tenemos aire, nos morimos. Y si tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, o si no lo tenemos, particularmente si no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, nos morimos espiritualmente. Nos morimos a la vida mística, a la vida de Dios, si no tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es importante ser bautizados y por eso es más que importante ser confirmados y por eso sí que es importante pedir el Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Qué pena, en nuestra vida diaria, porque si no tenemos al Espíritu Santo, prácticamente es como si nos faltara el aire, ¿sí? Y lastimosamente a muchas personas les sucede. Nosotros no agradecemos ni siquiera a Dios a veces, no sé si de pronto ustedes lo hacen frecuentemente, pero a uno personalmente se le olvida mucho agradecerle a Dios por las cosas simples y sencillas que uno tiene y se le pasan por la nariz, ni siquiera las agradece, como el hecho del aire. Gracias a Dios por el aire. Sin el aire no podíamos hacer absolutamente nada, ni siquiera agradecerte a ti, Señor. Y eso es algo muy impresionante porque yo, por ejemplo, estoy haciendo las prácticas de mi carrera profesional en una unidad de cuidados intensivos y cuando un paciente es intubado, por ejemplo, cuando está siendo intubado y ahora pues que estamos viendo todo este tema de del coronavirus, ¿cierto? Cuando un paciente empieza a ser dependiente de un ventilador, de una respiración mecánica, comienza incluso mucho antes de ser intubado, antes de estar inconsciente, antes de ser sedado para poder introducirle obviamente el tubo, sufre porque antes no había incluso pues reconocido el valor incluso de poder respirar por sí solo, porque es diferente poder respirar solo, que es una forma incluso que a veces lo hacemos inconsciente, involuntaria, sino porque es algo propiamente biológico, porque lo necesitamos, y pasarlo al plano espiritual, es decir, si nosotros no tenemos la vida de la gracia, si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, es como si no tuviéramos aire en nuestro cuerpo, es como si no pudiéramos tomar el aire espiritual de nuestra vida. Incluso debería ser más importante el Espíritu Santo como el aire para nuestra vida que el mismo aire para poder vivir. Debería ser mucho más importante, porque más fácil viviríamos sin aire que sin el Espíritu Santo. Mucho más fácil podríamos vivir sin aire que sin el Espíritu Santo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, Nadie como Dios.
¿Qué pasaría si no existiera el Espíritu Santo? Realmente bastante doloroso si no existiera el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Génesis, en el momento de la creación, una de las cosas más bellas de ese momento del Génesis de la creación es cuando describen que el Espíritu Santo revoloteaba sobre las aguas. Y aparte de esta imagen, por ejemplo, del Espíritu Santo, en el momento de la creación, nosotros podemos ver incluso la belleza y la armonía de la creación y no pensamos en el Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo el que le da vida a la naturaleza. Por eso revolotea sobre las aguas, porque le da vida a las aguas, ¿sí? Si no sería un mar muerto, que incluso todo lo que cae ahí flotaría, ¿cierto? O todo lo que cae ahí se moriría, ¿cierto? Ahí lo lindo del momento del Génesis en el que mencionan era el que revoloteaba sobre las aguas, fue el que le dio el movimiento, y si le dio el movimiento a las aguas, le da el movimiento a la naturaleza, que es realmente algo muy hermoso. Entonces, si tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón, cada vez que miras una montaña, cada vez que miras una flor, yo aquí tengo una rosa súper hermosa que me encantan. Mírenla, por ejemplo, qué linda. Hoy es el día de Santa Teresita del Niño Jesús, una santa que amaba mucho las rosas. Si uno realmente medita y contempla una rosa, uno dice, Dios mío, ¿quién podría darle tanta vida a algo tan lindo como esto? ¿Cierto? ¿Quién le podría poner tanto color? Y uno dice, bueno, no, pues es que en la naturaleza tiene esta cosa, esto permite que tenga estos colores, ¿cierto? Pero si le quitamos el Espíritu Santo a la vida cotidiana no existiría. Y aparte, por ejemplo, de esto que mencionamos del Génesis, también era la fuerza, el Espíritu Santo era la fuerza de los profetas al momento de predicar. Aquí les voy a leer una parte del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 702, que menciona sobre los profetas y el Espíritu Santo. Dice así: se entiende a cuantos fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar en nombre de Dios. Se entiende a cuantos fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar en nombre de Dios. Y en Números, capítulo 11, versículo 29, dice, profetizaban porque Yahvé les daba su espíritu. Profetizaban porque Yahvé les daba su espíritu. Es decir, sin el Espíritu Santo los profetas no existirían. Sin el Espíritu Santo, me atrevería a decir, los santos no existirían, ¿cierto? Porque es el Espíritu Santo el que nos da el impulso para hablar de Dios. Aquí a muchos de pronto nos puede estar costando la oración, o a muchos de nosotros nos puede estar costando incluso ir a la Eucaristía. Nos puede estar costando muchas cosas de Dios, de las cosas de Dios, cosas tan simples como leer la Santa Biblia, tan simples como leer la vida de un santo, y realmente no es porque nos hayamos cansado, no es porque lo hayamos incorporado a nuestra rutina y se nos haya convertido en una verdadera rutina cansona, sino que es porque nos hemos cansado de pedir el Espíritu Santo. Han llegado a lazos a nuestra comunidad, por ejemplo, muchos testimonios de esposos que se han separado o incluso que han tenido dificultades conyugales muy fuertes porque el esposo o la esposa dicen, es que el amor se me acabó, o es que ya no siento amor por ella, o es que ya no siento amor por él, o es que ya no es lo mismo. Y, por ejemplo, no es que se haya acabado el amor, es que aquel que nos da el amor, que es Dios, se nos ha olvidado dirigirnos a Él, se nos ha olvidado pedirle al Espíritu Santo que nos regale ese amor, porque es que el hombre por sí solo no puede lograr nada bueno, el hombre por sí solo
Puede lograr cosas buenas, pero no cosas santas. Puede lograr cosas buenas e interesantes, pero no cosas que son completamente benéficas para sí mismo, sino que puede alcanzar un límite. En cambio, con Dios, esa gracia, ese talento, esos dones son casi que ilimitados. Entonces, ¿cómo poder amar sin el amor? ¿Cómo poder amar sin el amor que hay entre el Padre y el Hijo, que se llama Espíritu Santo? Sin ese amor no hay nada, no hay un matrimonio, no hay una vocación, no hay un profeta, no hay un sacerdote, no hay una religiosa, sin el amor no hay absolutamente nada, sin el Espíritu Santo no hay ese motor que nos impulsa. Y también en Lucas capítulo 2 versículo 11 nos dice que María recibió la sombra del Altísimo en ese momento de la anunciación del arcángel San Gabriel. María recibió la sombra del Altísimo, fue cubierta con la sombra del Altísimo. Y eso es algo muy bello porque cuando hablamos de la sombra del Altísimo estamos hablando ¿de quién? Del Espíritu Santo, aquel que le da a María, que le cubre, que cubre su cuerpo y así es fecundado en ella Dios, el mismo Dios hecho hombre, siendo encarnado en su vientre maternal. Y así las cosas que son naturales se convierten en sobrenaturales. Y eso lo podemos ver en muchas cosas impresionantes que han sucedido alrededor del tiempo. Por ejemplo, no sé si de pronto han escuchado la Gruta de la Leche en Tierra Santa, en Belén, si la han escuchado, si han visto fotos. Sería muy bueno que ahorita cuando terminemos la charla, puedan buscarlo en internet, la Gruta de la Leche en Belén, y es un lugar pequeñito, muy bonito, pero es un lugar rodeado de como de varias gruticas, y casi todas se encuentran oscuras y son negras. Sin embargo, cuando María estaba amamantando a Jesús, recordemos que nuestro Señor nació en Belén, cuando ellos tuvieron que trasladarse a un lugar, estuvieron allí y María amamantó a Jesús. Amamantando a Jesús, derramó una gotica de leche y ese lugar permanece blanco por completo, o sea, toda la gruta permanece blanca y exhala, no sé si sería llamarlo exhalar, no es un aroma, sino que brota de ese lugar como una arenita blanca y el lugar por completo no está pintado, no tiene ningún líquido, no tiene absolutamente nada, pues como que mano humana ahí, sino que simplemente el lugar se tiñó de blanco, como del color de la leche. Y justamente es muy bello porque han habido testimonios en nuestra comunidad, por ejemplo, de mujeres que no han podido quedar embarazadas o de mujeres que, por ejemplo, han tenido dificultades en el parto o mujeres que han tenido problemas médicos, quistes en los ovarios, a veces también tumores cancerosos, todo ese tipo de cosas. Y tuvimos el testimonio, por ejemplo, de una misionera que le dieron un poquito de este polvito blanco que estaba obviamente allá en la Gruta de la Leche. Ella lo disolvió en agua y obviamente se debe tomar haciendo una oración a la Virgen María y pidiendo al Señor por este milagro de poder concebir, de poder tener un hijo. Ella tenía un quiste en un ovario, un quiste muy grande, pero no era canceroso, pero obviamente esto estaba imposibilitando que quedara embarazada, y luego de ella tomar este líquido y orar y pedirle a la Virgen María, fue en un tiempo, pues no fue en meses, sino en días, que fue al médico, se hizo una ecografía y el resultado era que se había, mejor dicho, pulverizado por completo el quiste, no existía el quiste, y luego, 3 semanas después, quedó embarazada. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque todas estas cosas han sido incluso impulsadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da armonía a las propiedades que son materiales, que son simples,
Si nos da armonía a nosotros, si le da armonía a las cosas de la naturaleza, ahora, ¿cuánta armonía le podrá dar al hombre? Le podrá dar al ser humano. Entonces, sin el Espíritu Santo, aparte de qué más no sería posible, aparte de que no tendríamos profetas, aparte de que la creación sería totalmente infecunda, sería inanimada, sería quieta, sería simple, aparte de que no tendríamos a Jesús, porque recordemos lo que ahorita leímos en San Lucas, que él fue cubierta María con la sombra del Altísimo. ¿Qué más no podríamos tener sin el Espíritu Santo? No podríamos tener a la Iglesia. No sería posible la Iglesia católica. Y no como tal, solamente el tema de la Iglesia en infraestructura, en su estructura, en su, en su, en su jerarquía, en sus sacerdotes solamente o en sus obispos. No solamente mencionamos eso, que es obviamente una parte muy importante, sino que hacemos referencia a la iglesia como tal, a esa iglesia primitiva que siempre hemos sido nosotros, que está en nuestro corazón el Señor, pero que a través de las manos del sacerdote baja Cristo. Sin el Espíritu Santo no podríamos tener a esa iglesia. Sin el Espíritu Santo no habría almas dispuestas a entregar la vida por amor a Dios. Sin el Espíritu Santo, simple y sencillamente no estarían ustedes. No estaría Luz María, no estarían por acá Lexley Marixa, no estaría Overdan, no estaría Wendy, no estaría Santi, no estaría nadie, ninguno de nosotros. Simplemente por el Espíritu Santo no estaría absolutamente nada. Entonces es una forma realmente muy impresionante porque uno se cuestiona bastante y a veces se pregunta, bueno, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Y finalmente es nuestro aire, es nuestro soplo de vida, es nuestro aliento de vida. Por ejemplo, aquí en Primera de Corintios 12:13 nos dice lo siguiente: porque hemos sido bautizados en un mismo espíritu, porque hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Entonces, ya como el Espíritu Santo es nuestro soplo, es nuestro fuego, es nuestra fuerza, si nos cuesta renunciar, hay que pedirle al Espíritu Santo. Si nos cuesta amar a ese esposo, a esa esposa, hay que pedirle al Espíritu Santo. Él es el único que puede hacerlo. Por eso, en 1 Corintios 10, versículo 13, nos dice: fiel es Dios, que no permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Antes bien, nos proporcionará la fuerza para poder resistir con el éxito. Para poder resistir con éxito. Voy a volverle a repetir. Fiel es Dios, que no permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas, y antes bien nos proporcionará la fuerza para padecerla, para poderla resistir con éxito. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿quién es esa fuerza que nos proporcionará Dios para poder resistir? A ver, de lo que hemos hablado en este momento, ¿quién es esa fuerza para poder resistir? El Espíritu Santo. Exactamente, muy bien. Esa fuerza es el Espíritu Santo. Por eso cuando a uno le dicen, o uno crece viendo a las abuelitas que le decían a uno, pídale al Espíritu Santo, que mejor dicho, el Espíritu Santo se lo da, o el Espíritu Santo le ayuda. ¿Es por qué? Porque sabemos que Él es el gran dador de ese amor. Y ese amor reparte de todo. Y ahorita lo vamos a ver, que vamos a hablar un momento sobre los dones del Espíritu Santo, cómo cada don que el Espíritu Santo nos regala se configura en nuestra vida. Por eso, si nos cuesta renunciar en algo, si durante estos meses de consagración no hemos podido renunciar a algo en particular para seguir a Dios, hay que clamarlo a Él. Si de pronto hemos tenido una pérdida, hemos tenido un duelo, algo difícil en nuestra vida y necesitamos fortaleza, solamente nos viene de Él. Hay que pedírsela al Espíritu Santo. Hay que pedírsela a Él sin temor, porque Él no falla, Él va directamente. Y más, a mí me gusta mucho una frase de San Luis María Griñón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción.
donde dice lo siguiente, no sé, los que han leído de pronto ya el tratado, que esperamos que ya lo tengan súper leído, dice una parte del tratado de la verdadera devoción que cuando el Espíritu Santo ve que un alma le clama por él, o sea, pide el Espíritu Santo, y esa alma es enamorada de la Virgen María, es decir, se ha entregado a María, ama a María con todas las fuerzas de su corazón, el Espíritu Santo baja como seducido a esa alma y se posa en ella y entra en ella. Entonces, sí que más ahora, siendo consagrados, porque ya somos consagrados, de corazón, de intención, de sentimiento, somos consagrados y de sentimiento también de voluntad, porque esto requiere voluntad, venir a sentarse cada 8 días o incluso cada 2 días en la semana a escuchar, a aprender juntos, a orar juntos. Todo esto requiere no solo de sentimiento, de ay, qué lindo, ay, qué bueno seguir a Dios, sino también de voluntad, de venir a sentarse y no quedarse dormido, de sentarse y no acostarse, de evitar otras cosas en vez de evitar otras cosas que nos ofrece el mundo. Requiere también un acto muy grande de voluntad, de decisión, y eso solamente nos lo da el Espíritu Santo. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestras capacidades, no es porque conozcamos mucho o no de Dios, es porque el Espíritu Santo nos ha dado la gracia. Por eso sintámonos nada si no tenemos a Dios. Y aún teniéndolo, sintámonos más nada para que Él, viéndonos como una nada, quiera hacer todo en nosotros. Quiera hacer todo en nosotros. Y vamos a leer una pequeña parte que nos dice Romanos en el capítulo 8, versículo 26. Si de pronto alguno también puede buscarlo para que lo leamos juntos. Romanos capítulo 8, versículo 26. Si alguien de pronto ya lo encontró, Ya lo nos encontré. puede... Listo, dale. Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros con gemidos inefables. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si quieres, vuelves a leer. Sería muy bueno. Es muy bonita ese pasaje. Por favor. Bueno, somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros con gemidos inefables. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren qué impresionante. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro auxilio. Aunque no sepamos qué pedir, aunque lo hagamos con gemidos inenarrables, Él llegará. Sí, miren qué impresionante eso. Espero que lo hayan apuntado todos para que lo tengamos ahí cuando nos digan quién es el Espíritu Santo, cómo actúa el Espíritu Santo. Y también algo muy, muy, muy impresionante y que es una cualidad del Espíritu Santo es que es aquel que es la verdad, ¿cierto? Recordemos que el Señor eh, en su palabra nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá, resucitará, ¿cierto? Vivirá eternamente. Algo muy hermoso es que el Espíritu Santo es también la verdad.
Y si nosotros le pedimos a Dios, si le pedimos al Espíritu Santo discernimiento, si queremos comprender la verdad en algo, a veces uno se cuestiona mucho y dice, bueno, ¿por qué acudir a brujos? ¿Por qué acudir a hechiceros? ¿Por qué acudir a magia? ¿Por qué acudir a una tabla ouija? ¿Por qué acudir a espiritismo? ¿Por qué acudir a mediums? ¿Por qué acudir a un montón de cosas nueva era? Si el demonio lo único que sabía hacer para lo que es el número uno es para mentir, es para decir mentiras, es para ser falso. Y el Espíritu Santo es la verdad. Es decir, si tú quieres discernir algo, si tú quieres pedirle al Señor que te confirme algo, si tú quieres pedirle al Señor que te confirme una vocación, que te confirme una intención especial, si tú quieres pedirle al Señor una respuesta en algo, díselo al Espíritu Santo, que Él es la verdad. Él es el único que va a poder decirnos la verdad al corazón. Y quién nos dice y quién nos requete confirma que es la verdad y que siempre nos dirá la verdad en Juan 16:13, versículo 13. Ahí el Señor nos dice a través de Juan, el Espíritu Santo es la verdad, para que lo tengamos bien presente. E incluso en 2 Corintios 3:17 nos dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Esa es otra cosa supremamente fundamental. El Espíritu Santo nos trae la libertad, nos libera y nos suelta de las cadenas, de las ataduras, del dolor, de la angustia del pecado que genera el pecado. ¿Y cuáles son entonces esos 7 dones por los cuales recibimos a través del Espíritu Santo esa gracia y esa fuerza para poder seguir? Recordemos que son 7 dones. Empecemos entonces con el primero, el don de la sabiduría. Ese don de la sabiduría, a ver, a ustedes, qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de sabiduría? ¿Qué piensan? Conocimiento. Conocimiento. A ver, ¿quién más? Solamente conocimiento. Capacidad de discernir en las situaciones. Eso es don de discernimiento. Pero también se parece. A ver, ¿quién más? Los pensamientos, las acciones. Uh-huh. Listo. Todo eso que ustedes acaban de decir está muy bien. Tiene relación, pero no es como tal el don de la sabiduría. El don de la sabiduría es el gusto por el conocimiento de las cosas de Dios. El gusto por el conocimiento de las cosas de Dios. Si a ti en vez de, cuando te dicen, ¿quieres un libro? ¿Quieres, a ver, uno que sea bien interesante, que no es mundano como tal, que no trae cosas fuertes y feas, que no nos lleva al pecado, pero que tampoco es de algo santo por completo? Un libro, por ejemplo, el diario de Ana Frank, ¿cierto? Si te dicen, ¿quieres el diario? ¿Quieres listo, el diario de Ana Frank o quieres un libro sobre el rey Salomón? Un libro sobre Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Quieres un libro sobre el Santo Cura de Ars? Sobre Santa Laura Montoya. Uno dice, yo quiero el libro del santo, yo quiero el libro, yo quiero la Biblia, yo quiero esta cosa que tiene que ver con Dios. Si nos dicen, nos vamos a comer un helado, o vamos a misa primero, o vamos a comernos el helado primero, uno dice, no, vamos a misa primero. ¿Cierto? Gustar de las cosas de Dios, que eso es algo maravilloso y que todos quisiéramos tener ese don y que incluso a veces cuando estamos empezando nuestro camino espiritual, uno goza de las cosas de Dios. Es decir, uno quisiera estar todo el día o toda la noche de rodillas delante del Santísimo y uno disfruta de eso, pero va pasando el tiempo y tal vez uno va diciendo, pero ¿por qué me está costando tanto lo que yo antes anhelaba tanto? Llegar la noche o llegarse el día o llegarse la mañana para hacer el Santo Rosario, ¿cierto? Es porque nos hemos cansado de pedirle al Espíritu Santo ese don, el don de la sabiduría. Es el gusto por las cosas de Dios, por el conocimiento de las cosas de Dios,
por conocerlas, por indagar en ellas, por profundizar, por no quedarme solamente con lo que nos ha quedado en el corazón, sino también por querer aprender mucho más sobre él. Y vamos entonces al don del entendimiento. ¿Qué es el don del entendimiento? Es un don que ayuda a comprender la palabra de Dios. Es ese don que nos ayuda a comprender las cosas de Dios. Entonces, el don de la sabiduría nos lleva a querer conocer y el don del entendimiento nos ayuda a poder comprender, a poder interpretar esas cosas de Dios. Y el don del consejo. El don del consejo, ¿qué es lo que nos dice? Es aquel que nos ayuda a distinguir lo que es bueno de lo que es malo, ¿cierto? Lo que es de Dios y lo que no es de Dios. A veces a uno le dicen, ay, usted tiene el don del consejo porque usted aconseja muy bien, usted dice cosas muy bonitas, muy profundas y toda la cosa. No, el don del consejo es aquel que me ayuda a distinguir lo que es y no es de Dios. Una persona que a veces quiere ir a que le corrijan o a que no le corrijan después de saber que hizo algo malo, ¿cierto? O buscamos a alguien laxo para que nos diga cosas bonitas y nos diga, no, es que eso es algo natural, por ejemplo, con la pornografía o con la masturbación, y nos dicen, es que eso es algo muy natural, síganlo haciendo porque es que eso estimula el cerebro y hace que la persona tenga una mayor capacidad de entregarse a la persona que ama y un montón de cosas, de prepararse, es bueno conocer el cuerpo, y cuando uno va esperando que le digan esas cosas, ahí no estamos siendo verdaderamente aconsejados. A veces uno quiere que lo aconsejen a través de la mentira. Y cuando uno quiere que lo aconsejen a través de la mentira, sí que se aleja del Espíritu Santo, sí que se aleja de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que nos debe interesar más cuando recibimos un consejo, cuando queremos recibir un consejo? Que nos hablen con la verdad y que nos digan, o es negro o es blanco, pero gris no se puede. O es negro o es blanco, o es frío o es caliente, pero tibio no. Pero tibio no. Tibios en las cosas de Dios nunca, o fríos o calientes, ¿sí? Pero en el pecado y en la gracia al mismo tiempo no se puede estar. Pecado y gracia no combinan, no salen, ¿cierto? Jamás combinarán. Y el don de fortaleza, ¿qué es lo que nos dice el don de fortaleza? Aquel que viene en ayuda para darnos la gracia de poder resistir las cosas que vienen a nuestra vida. Una vez es cuando ora, le pide al Señor, Señor, bendícenos, que seamos prósperos, que seamos muy felices, Señor, que no tengamos dificultades, que no lleguen tristezas, que no perdamos cosas, que no perdamos a personas que amamos. Uno no debería pedirle al Señor eso, uno antes debería pedirle al Señor fortaleza, porque lo que dice la mamá de uno a veces, en la vida estamos y todas esas cosas llegarán a pasar, pérdidas, de pronto a veces quiebras, de pronto a veces, no sé, pierdes a un ser querido. ¿Me están viendo? Sí, señora. Listo, ahora sí. Bueno, y lo que uno debería siempre antes pedirle al Espíritu Santo no es eso de que, Señor, no permitas que nada me pase, que nada me toque, que sea incorruptible, sino, Señor, antes dame la fuerza para poder sobrellevar estos momentos de dolor, estos momentos de dificultad. Santa Vaquita, perdón, no, Santa Vaquita no, Santa Felicidad y Perpetua, unas mártires, no sé, Wendy, de pronto tú me recuerdas si es Perpetua o es Felicidad la que estaba embarazada e iba a tener a su bebé. No sé si de pronto tú te acuerdas o si alguno de pronto lo recuerda. Eh, Había una de ellas que era la criada de, de, de la otra. Es que en este momento no recuerdo muy bien. Y lo que sucedía era que ambas habían sido capturadas porque no querían adorar a otros dioses, ¿cierto? Porque no se negaban a seguir a Jesús. Y entonces, en este tiempo de los mártires, ellas fueron capturadas y las llevaron a una pequeña cárcel
para ser allí torturadas y luego que las devoraran los leones. Entonces, una de ellas, creo que era Santa Felicidad, que estaba embarazada, estaba encinta y ya iba a tener a su bebé. Entonces, antes prefirieron que ella tuviera el parto para luego que fuera devorada a los leones. Entonces, cuando estaba teniendo a su bebé sin ayuda médica, sin ayuda de absolutamente nadie, sino solita, sin epidural, sin absolutamente nada, eh, teniendo a su bebé en ese momento llorando de dolor, porque sentía obviamente dolor, llorando de dolor, el guardia le decía, viéndola a ella parir a su hijo sin ni siquiera ayudarle, el guardia se reía de ella y le decía, ahora sufres, pero luego te veré sufriendo mucho más cuando estés siendo devorada por los leones. Y ella lo mira y le dice, yo estoy en este momento feliz y ahora cuando me devoren los leones seré mucho más feliz porque estaré al lado de mi Dios, porque estaré al lado de mi Dios. Imagínense, iba a ser devorada por los leones, iba a dejar a su hijito y estaba diciendo, seré feliz, seré feliz. Y es algo impresionante porque uno dice, bueno, ¿quién les daba esa fuerza sabiendo que iba a tener a su hijo, iba a morir de inmediato e iba a ser devorada por los leones, es decir, iba a tener un dolor insoportable, aparte del parto, el ser devorada, sus extremidades, todo su cuerpo? Y es impresionante porque uno se cuestiona y uno dice, Dios mío, bueno, ¿quién le daba esa fuerza? El Espíritu Santo, ese don de fortaleza. Pasemos entonces al don de ciencia para que ya vayamos finalizando y nos compartan la oración que por aquí nos iban a compartir. Ese don de ciencia. ¿Qué es el don de ciencia? Es el conocer el valor de las criaturas, el conocer el valor de las criaturas y el valor de la creación, ¿sí? Eso es algo muy hermoso porque cuando a uno le dicen el don de ciencia, uno dice, bueno, será ciencia infusa. ¿Qué es la ciencia infusa? Significa que todo nuestro conocimiento, todo el conocimiento del mundo, del universo, llega a nuestra cabecita y ya ahí no aprendemos gradualmente como el hombre aprende normal, de una manera gradual, sino que ya conocemos todas las cosas de una manera infusa, sin aprendizaje, sin pedagogía, sin nada de esto. Este don de la ciencia es hermoso porque es que el hombre puede conocer, puede comprender el valor del hombre, el valor de las criaturas, el valor de Dios. Y eso es algo impresionante. Cuando conocemos el valor de nosotros, entendemos que somos un regalo. Y así, por ejemplo, para el tema de la castidad, para aquellos que tenemos algún noviazgo, no nos va a ser tan difícil, porque si entendemos que somos un regalo, si entendemos el valor que tenemos, el valor que tiene esa persona a la que amo y el valor que tengo yo, decimos no, vale la pena esperar, vale la pena hacer las cosas respetando aquello que Dios nos regala, cuidando ese regalo que Dios nos da. Cuando entendemos el valor de las cosas y el valor de la naturaleza, evitamos por completo dañarla, evitamos hacerle daño, ¿cierto? Y más que todo hacerle daño al amor, que es Dios. Y el don de la piedad entonces, ¿qué es ese don de la piedad? No es rezar bonito y no es rezar con mucha fe, es aquel que entiende la ternura del Padre. El don de la piedad es aquel que entiende la ternura del Padre. Y entender la ternura del Padre es entender que Dios es misericordia y que también es justicia, que Dios ama, que Dios es un fiel amigo, que Dios es un Padre fiel, amoroso, pero que a la vez también el Padre corrige y el Padre también ama y abraza al mismo tiempo. Y ese don de temor de Dios, que de pronto a veces a uno le cuesta y uno dice, bueno, temor de Dios es que a Dios hay que tenerle miedo, o a Dios hay que amarlo, o a Dios hay que, ¿qué? Nos tenemos que esconder así como se escondieron Adán y Eva por el pecado original, o ¿cómo hay que hacer pues? Cuando hablamos del temor de Dios, no nos estamos refiriendo a ese temor servil, que es el que tienen los demonios hacia Dios. El temor servil es aquel que tienen los demonios hacia Dios porque es Dios,
¿sí? Porque Dios les supera, porque Dios les rebosa, porque Dios es mucho más grande que ellos. Es un temor natural, ¿cierto? No estamos hablando de ese temor servil que tienen los demonios, que tienen los espíritus inmundos. Estamos hablando del temor filial. ¿Y qué significa ese temor filial? Es un miedo a perder a Dios, es un miedo a deshonrar a Dios, es un miedo a irrespetarle, es un miedo a hacerle daño. Por eso dice Santa Teresa de Ávila en un poema hermoso que yo creo que ustedes han escuchado o han leído: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme verte escarnecido, colgando de una cruz herido, ¿cierto? Me mueve, no me mueve el infierno. Es decir, no sigo a Dios porque temo al infierno, porque temo a quemarme vivo, porque temo a arder en el infierno por el resto de la vida, de la eternidad. No quiero amarte, Señor, porque quiero llegar al cielo, porque quiero gozar simplemente de la dicha de los bienaventurados. Yo no quiero amarte o dejarte de amar por miedo a perder el cielo. No, Señor. Yo quiero seguirte a ti porque temo con mi vida perderte. Y eso es algo fundamental, que temamos no a Dios, sino que temamos perdernos de Dios, perdernos de la alegría que es Dios. ¿Y quién es el único que puede darnos esa gracia de temer perder a Dios? El Espíritu Santo. Por eso yo te quiero invitar hoy a ti, en este momento, para que si en uno de esos 7 dones de pronto estamos viendo que vamos flaqueando y que debemos recargar motores y llenarnos un poco más de ese Espíritu Santo, debemos pedirlo, debemos hacer la posibilidad, buscar la forma de poder reanimar nuestra vida espiritual. Si tal vez en esta cuarentena hay un tiempo, ha sido un tiempo de sequía, ha sido un tiempo de desierto, ha sido un tiempo de una carestía espiritual, de una escasez de la vida espiritual, de un gusto por la vida espiritual, pero que se ha apagado, lo que nos hace falta es el Espíritu Santo. Si nos hace falta amor, hay que clamarle a Él. Si nos hace falta fuerza, hay que pedírsela a Él, ¿sí? Pero sin temor, sin miedo, porque de Él solamente procede esa gracia. Entonces, bueno, vamos a orar precisamente, qué pena, ahí se me salió el pollito. Vamos a orar y a pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa gracia. Entonces, ya como para que terminemos y para que cerremos este momento, en el que hablamos un poco sobre el Espíritu Santo, los invito para que cerremos los ojitos. Yo sé que en este tiempo se nos ha sido difícil cerrar los ojos a muchas cosas y le hemos abierto los ojos a otro tipo de cosas, a cosas del mundo, a redes sociales, a cosas incluso tal vez de pronto del pasado, ojalá no. Pero hoy te quiero invitar a que nuevamente cierres tus ojos, a que te incorpores a esta dinámica de amor. Cierra, abre tus ojos, siéntate, pon tus manos en posición de recibir, escucha esta charla, vuelve a orar, vuelve a cerrar los ojos. Esa dinámica que a veces es rutinaria, que a veces cansa, créeme que es una puerta que le abrimos a Dios. Es decir, Señor, comenzamos contigo y terminamos también contigo, Señor, para irnos a quedar contigo, porque tú eres el principio y el fin, el alfa y el omega. Por eso vamos a pedirle al Espíritu Santo que termine dándonos esa gracia que necesitamos. Si lo que te falta es ciencia, si lo que te falta es querer reconocer el valor de las criaturas, el valor de cada cosa que Dios nos regala, el valor de la creación, el valor del amor incluso en esencia. Si nos falta reconocer eso, pidamos del Espíritu Santo. Si lo que nos falta es sabiduría, ese gusto por conocer
las cosas de Dios. Si lo que nos falta es entendimiento, ese don que nos ayuda a comprender la palabra de Dios, si lo que nos falta es consejo, ese don que nos ayuda a distinguir lo que es bueno y lo que es malo, si eso es lo que nos hace falta, si nos hace falta la fortaleza porque estamos que nos morimos de miedo, de dolor, de tristeza, si nos falta piedad para comprender lo tierno que es Dios, si nos falta temor de Dios para temer perderle a Él, temer perdernos de Él, perdernos de su amor, no perdernos del cielo, porque el cielo no es cielo sin Dios, el cielo no es alegría si no está Dios, el cielo no tiene nada de gracia si no está Dios, si no está aquel que lo creó y lo pensó para ti y para mí. Hoy te hablo a ti, alma que nos escuchas, que estás aquí. Entrégate a aquel que tanto te ama. Te invito para que con tus ojos cerrados vivas este momento especial. Tú con Dios, Dios contigo, y clames el Espíritu Santo. Espíritu de Dios, inúndame, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, toma mi corazón, enséñame a seguir. Ven, el Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida. Ven y dame tu calor, enamorar, Maranatha. Hoy la vida que me das te invoca mi dolor y clama a ti, Señor. Ven y cambia mi existir, transforma mi dolor en glorias hacia ti. Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida. Ven y dame tu calor, enamorar, Maranatha. Enamorar, Maranatha. Ahí con tus ojos cerrados, te invito a que escuches a este misionero que hoy quiere hablarte. Es ver, dale tranquilo. Bueno, que ahí con tus ojos.
derramar el Espíritu Santo de Dios va a venir como en aquel Pentecostés, desde los cuatro vientos. El Espíritu Santo de Dios se va a derramar sobre cada uno de nosotros. Hoy quiero invitarte, querido Hijo de Dios, que así como en el momento en el que fuiste formado, Él exhaló ese espíritu de vida en ti para que existieras. Que en estos momentos recibas nuevamente ese espíritu de vida, que venga a transformarte, que venga a reavivarte, que en esta noche el espíritu que da vida venga a vivificar tu corazón, venga a darle sentido a tu vida, venga a renovar todo lo que el pecado pudo haber dañado. Si quizá esta situación nos ha dañado la esperanza, llama al Espíritu Santo de Dios para que derrame nuevamente la esperanza en cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, derrámate sobre cada uno de nosotros. En estos momentos, Espíritu Divino, yo te pido que vengas a lo más profundo de nuestro ser, que vengas con tu fuego a quemar, que vengas con tus 7 dones, que vengas con tus frutos, que vengas con tus carismas, Espíritu Santo de Dios. Y quiero invitarte allí desde tu casa, que en estos momentos empieces a clamar el Espíritu Santo de Dios, que abras tus labios, que empieces a decirle que venga a morar en ti, que te venga a sanar, que te venga a liberar, que venga a hacer obras grandes, especialmente que venga a darnos la fuerza para perseverar en la consagración, para poder perseverar en Jesús, para tener una conversión verdadera. Hoy el Espíritu Santo de Dios va a derramar gracias de conversión sobre cada uno de nosotros. Ven, oh Dios, ven, oh Padre de lo alto, derrámate sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Divino, en estos momentos, regocíjate en estos hijos tuyos que queremos recibirte, estos hijos tuyos, Señor, que somos incapaces, que a veces no podemos, Señor. Tú conoces nuestras luchas, conoces nuestras caídas, Señor. Por eso te pedimos perdón, te pedimos que nos des la fuerza, la gracia para perseverar, que nos des el amor, Señor Jesús, para poder lograr vivir en ti. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Ven en estos momentos, Señor. Ven en estos momentos, clama en estos momentos con la fuerza de tus labios. Entrégate en estos momentos completamente. Deja que el Señor venga a transformar tu vida. Clámale en estos momentos con fuerza. Ora en estos momentos. Abre tus labios. Ven, Señor, ven en estos momentos. Transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón. Ven, Espíritu Divino del cielo. Derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu Santo Espíritu, Jesús. Quiero invitarte para que por medio de esta canción clames, sientas como tu corazón se estalla, sientas como en tu corazón hay un fuego que arde, un fuego que se aviva. Vas a decirle que venga a llenar tu vida, tu alma, tu ser. Ven a decirle al Espíritu Santo de Dios que venga a morar en ti, que venga a transformarte, que después que se acaba este momento de oración no termines igual, sino que termines reavivado, que termines con fuego en tu corazón, transformado, sanado por Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios.
más necesita tu alma. Yo quiero pedirte que te pongas en estos momentos de rodillas y que ahí de rodillas empieces a clamarle al Señor, empieces a pedirle al Espíritu Santo con humildad que te regale esa gracia que tanto necesitas para poder perseverar en la conversión, para poder renunciar a eso que todavía nos falta por renunciar, para que el Espíritu Santo de Dios te dé en estos momentos la gracia de poder entender, comprender todo el tema de la consagración, para que el Señor te dé la gracia de entender lo que es la conversión, lo valioso que es la castidad, lo valioso que es la humildad, lo valioso que son las virtudes, lo grande, lo bonito que es la oración. Ven Espíritu Santo, ven Ruá, ven en estos momentos a darnos ese don de piedad, ven a darnos ese don de la sabiduría para que las cosas espirituales, Señor, nos gusten, les encontremos el gusto más grande. Danos la gracia, Señor, de despreciar el mundo y buscarte en ti. Hoy te pido, Señor, que suscites vocaciones santas en cada uno de nosotros. Yo te quiero invitar para que ahí de rodillas clames con fe. Según sea tu fe, así van a ser las gracias que vas a recibir en esta noche. Así van a ser los dones que vas a recibir en esta noche. No tengas miedo, no tengas miedo. Clámale al Ruá. Ven y dile al Ruá que te transforme. Ven, Ruá. Tu iglesia está esperándote, manitos tus hermanos, a una sola voz llamándote, fuego abrasador, quema nuestro ser, echa fuera el temor de una vez. Ven a suscitar vocaciones santas en cada uno de estos hijos que hoy se congregan, Señor, a adorarte, a glorificarte, que hoy se congregan, Señor, para darte gloria, para recibir toda la fuerza, para recibir de ti el auxilio. Ven, Señor, dale las gracias que más necesitan, dale las gracias que tu corazón más clama. Dale especialmente la virtud de la pureza, de la humildad, de la templanza. Dale sabiduría, Señor. Dale la gracia de renunciar al mundo, a la música secular, mundana, a esa música que daña, a los tatuajes, a los piercings, a esas prácticas nueva era, de poder renunciar al pecado, Señor. Te pido que en estos momentos derrames tu gracia sobre cada uno de nosotros. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti. Ven en estos momentos, Señor, y transforma. Danos la gracia, Señor Jesús, que siempre, toda nuestra vida, estemos pensando en ti y amarte y glorificarte hasta que se nos acabe la vida, Señor. Pensando en ti, será luz, pude darme
estás junto a mí, pues necesito de ti. Hoy reconozco, Señor, que conmigo yo soy y fácilmente caeré. Si por volver atrás te pierdo a ti, ven a mi interior a renovarme, ven al corazón a enamorarme, ven, Señor, y llena con tu amor el gran vacío que recuerdo yo de haber tenido, ven, Señor, hoy que sé, no sé cuánto me amas, lo puedo sentir cuando en mi corazón tú te derramas por esa llaga. Ven a mí, ven a mi interior a renovarme, ven al corazón a enamorarme, ven, Señor, llena con tu amor el gran vacío que recuerdo yo de haber tenido, ven, Señor, llévame a tu lado, enséñame a vivir siendo siempre fiel a ti, y que pensando en ti te vuelvas para mí un dulce amor, tierno amor, y que pensando en ti te vuelvas para mí un dulce amor, tierno amor, Señor. Señor, vamos a terminar este momento dándole gracias a Dios por todo lo bonito que nos permitió vivir en esta noche. Quiero invitarte para que guardes ahí en tu corazón, en tu interior, los frutos de este momento. Que nada ni nadie se los vaya a arrebatar. Que la paz que hoy sientes en tu alma tenga fruto abundante. No la dejes perder. Recibe en estos momentos la fuerza que viene de lo alto, el consuelo que viene de lo alto, el consuelo para seguir luchando. Tenemos la plena convicción de que donde dos o tres se reúnen en su nombre, ahí estará. Y a pesar de que sea por los medios, sabemos que Jesús está con cada uno de nosotros. Ven, oh Dios, abrázanos, danos fortaleza para seguir batallando, danos fuerza para seguir perseverando. Ven, Señor. Pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María para que la Madre de Jesús venga a guardar en su corazón inmaculado todos los méritos, todas las gracias que el Espíritu Santo ha derramado sobre cada uno de nosotros. Y la tesorera de todas las gracias conserve en nuestro corazón el fruto de la oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de
Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios, Dios les pague. Nadie como Dios. Dios les pague. Amén. A ustedes por invitarme. Si alcanzaron a escuchar bien, acabé de ver un comentario que decía que se escuchaba muy bajito. Si alcanzaron a No, pero escuchar sí. bien. Al final un poco, pero se escuchó todo muy bien. Ajá. Ah, Al bueno, final un listo. poquitico. Excelente. Muy bien, bueno, Dios les pague por invitarme. Que Dios los bendiga, sigan perseverando y para adelante con esa consagración. Listo. Dios los André, un gusto bendiga. Muchas verla. Que alguien gracias. la acompañe. Santa noche, Dios los bendiga. Una alegría volverlos a ver. Dios les pague, Esber, Dios les pague, Andreita. Hijitos, pedimos perdón por demorarnos un poquito, pero creo que valió bastante la pena. Que Dios los bendiga, los queremos mucho.